La historia de Roma suele contarse a través de los bustos de mármol de hombres severos, de las flechas de grandes batallas y de la expansión de sus fronteras. Sin embargo, en las grietas de esa historia, en los rincones donde el poder absoluto se retuerce hasta volverse locura, encontramos figuras como la de Esporo. Para entender a Esporo no basta con enumerar los hechos de su vida. Es necesario sumergirse en la atmósfera asfixiante de la Roma del siglo I. Una ciudad que era al mismo tiempo la cumbre de la civilización y el escenario de las depravaciones más crudas. Esporo no fue un general ni un legislador. Fue un joven liberto cuya única culpa fue poseer una belleza que recordaba demasiado a una muerta. Su vida es el testimonio de cómo el capricho de un solo hombre puede borrar la identidad de otro y convertirlo en un símbolo, en un objeto, en un fantasma viviente. Debemos empezar hablando de las fuentes que nos trajeron su nombre, porque nada en la historia de Esporo es neutral. Los cronistas que documentaron su existencia, principalmente Suetonio y Casio Dión, no eran biógrafos compasivos. Eran hombres del orden, senadores o funcionarios que escribieron bajo el reinado de dinastías posteriores, como los Flavios, que necesitaban justificar el sangriento final de la dinastía Julio-Claudia. Para ellos, Nerón no podía ser simplemente un mal gobernante. Debía ser un monstruo, un ser que subvirtiera todas las leyes de la naturaleza. Esporo fue utilizado por estos historiadores como la prueba definitiva de la degradación de Nerón. Al narrar la castración del joven y su posterior matrimonio con el emperador, los cronistas no buscaban denunciar el sufrimiento del muchacho, sino subrayar la feminización y la debilidad mental de Nerón. En la mentalidad romana, el papel pasivo de una relación era el mayor estigma para un ciudadano. Por lo tanto, al convertir a Esporo en una esposa, Nerón no solo se estaba burlando de la institución del matrimonio, sino que a ojos de los historiadores estaba destruyendo la dignidad misma del Estado romano. El contexto social de Esporo es el de un mundo donde el cuerpo de un esclavo o un liberto no le pertenecía. En el año 65 después de Cristo, Roma estaba sumida en un luto histriónico. Nerón acababa de perder a Popea Sabina, la mujer por la que había desafiado a su madre y a la opinión pública. Los rumores dicen que en un arrebato de furia, el emperador le propinó una patada mortal mientras ella estaba embarazada. El vacío que dejó Popea no fue llenado con remordimiento silencioso, sino con una búsqueda obsesiva. Nerón recorrió el imperio buscando un rostro, una mirada a que le devolviera a su amada. Cuando encontró a Esporo, un joven cuya delicadeza física era casi idéntica a la de su difunta emperatriz, no vio a una persona, sino una oportunidad de corregir la muerte. Lo que siguió fue un descenso a la irrealidad. Nerón ordenó que el joven fuera castrado, un procedimiento que en aquella época era una sentencia de trauma y un riesgo de muerte, con el fin de detener su madurez y preservar esa ambigüedad física que tanto recordaba a Popea. Pero la transformación no fue solo física, sino legal y social. En una ceremonia que escandalizó hasta a los más cínicos, Nerón se casó con Esporo en Grecia. El joven fue cubierto con el velo nupcial azafrán. Se le asignó una dote real y se le obligó a vestir las joyas y las túnicas de las emperatrices. A partir de ese momento, el nombre de Esporo fue prohibido en palacio. Ahora debía responder al nombre de Sabina. Es difícil imaginar el estado psicológico de un adolescente que de la noche a la mañana es obligado a habitar en el cadáver social de una mujer a la que su propio esposo había matado.
Esporo se convirtió en un espejo, en una marioneta que Nerón besaba en público, llevado por las calles de Roma y presentado ante las cortes extranjeras como su legítima consorte. A pesar de lo que podríamos pensar, Esporo no fue un simple espectador pasivo de su destino. Cuando el imperio se fracturó y las legiones de la Galia y de Hispania se levantaron contra el tirano, la corte se vació. Los senadores que antes lisonjeaban al emperador desaparecieron en la sombra. Sin embargo, en la última y patética noche de Nerón, cuando éste huyó descalzo y disfrazado hacia una villa en las afueras de Roma, Esporo estaba a su lado. Es un detalle sobrecogedor de la historia. Mientras el mundo abandonaba al monstruo, el joven al que éste había mutilado y transformado permanecía fiel en el momento del suicidio. Cuando Nerón, incapaz de hundirse en la daga, pidió ayuda a sus libertos, Esporo fue testigo de los últimos estertores de la dinastía que lo había creado y destruido. Pero la muerte de Nerón no fue la liberación de Esporo, sino el inicio de una nueva fase de su tragedia. En la violenta anarquía que siguió, conocida como el Año de los 4 Emperadores, Esporo pasó de mano en mano como un botín de guerra. Primero fue reclamado por Ninfidio Sabino, el prefecto del pretorio, que intentó asaltar el poder. Luego, tras la caída de este, fue tomado por el emperador Otón, quien curiosamente había sido el primer marido de la Popea Real. Parece que el destino de Esporo era ser siempre un sustituto, un recordatorio viviente de un deseo ajeno. El acto final llegó con el ascenso de Vitelio, un hombre conocido por su crueldad y su falta de refinamiento. Vitelio no veía en Esporo a una esposa, ni siquiera un recuerdo estético, sino un objeto para la humillación pública. Decidió que el joven debía participar en los juegos del teatro, pero no como un actor común, sino representando el papel de una doncella siendo violada en una recreación mitológica. Para Esporo, que había sobrevivido a la castración, al delirio de la grandeza de Nerón y a la inestabilidad de 3 gobiernos, este fue el límite absoluto. Aquel joven que había sido tratado como una deidad y una emperatriz, se negó a ser el juguete de la turba. Antes de que las luces del anfiteatro se encendieran sobre él para su última degradación, Esporo se quitó la vida, poniendo fin a una existencia que había sido, desde su encuentro con el César, una larga y ornamentada pesadilla. Su muerte, a los escasos 20 años, cierra uno de los capítulos más oscuros de la historia romana, recordándonos que tras el brillo del oro y el púrpura imperial, a menudo se escondían vidas rotas que el tiempo solo conservó para usarlas como advertencia.